En Radio USAL hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas un lunes más a Historias de Bolsillo. Como todas las semanas, hoy vamos a tratar un tema monográfico. En esta ocasión Moisés nos lo presentará en unos instantes, pero antes de nada nos gustaría comentaros cómo podéis acceder a todos los programas de ya estas 4 temporadas que llevamos emitiendo. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición todos los programas en iVoox o en Spotify o, por supuesto, en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca, radiousal.es, y también podéis poneros en contacto con nosotros a través principalmente de 2 vías. Por un lado, el correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es y por otro lado nuestro Twitter @asdebolsillo con H al principio del nombre, en el que hemos ido subiendo cada vez un poquito más de publicaciones relacionadas con nuestros programas semanales, nuestros invitados y con el desarrollo de los propios programas que ya sabéis que os traemos todas las semanas en sintonía con el calendario de la radio de la Universidad de Salamanca. Me acompaña, por supuesto, hoy a los micros mi compañero Moisés Rodríguez. ¿Qué tal, Moy? Un placer tenerte de nuevo por aquí, por Historias de Bolsillo. ¿Y qué nos traes hoy al programa? Buenas tardes, Dani, buenas tardes a todos. Bueno, pues en el día de hoy vamos a tratar un tema central sobre todo del siglo XX. Volvemos a la historia contemporánea, que llevábamos unas semanas, ¿no?, variando entre, bueno, la historia más reciente, digamos, en cierto modo, con las entrevistas que hemos realizado a antropólogos sobre la cuestión del COVID, y también pues historia medieval con esas construcciones, ¿no?, el coste de las construcciones medievales. Y hoy pues volvemos a la historia contemporánea y vamos a tocar un tema, vamos a traer un libro nuevo, vamos a tocar un tema que es la presentación de un libro. Contamos con uno de los 3 autores, pero antes de presentar al invitado sí que queremos pues abrir un poco el tema, ¿no? El tema que vamos a tratar es el Holocausto. Nuestros oyentes recordarán que la primera temporada de este programa ya contamos con este tema. En este caso fueron pues los españoles en el Holocausto con Benito Bermejo, y por la reciente salida del libro El Holocausto y la España de Franco, pues hemos querido ampliar el conocimiento de nuestros oyentes y ampliar incluso nuestro propio conocimiento de un tema que evidentemente yo creo que a todos nuestros oyentes les suena y sobre el que quizás hay demasiada, no voy a decir mentiras, pero sí memoria colectiva errónea, ¿no? Y que quizás esta obra, por lo menos desde mi punto de vista, y aquí ya me posiciono, aunque podría hacerlo más adelante, creo que es el momento, esta obra viene a dar un poco de luz en todas esas sombras y todos esos escritos que quizás de forma interesada o incluso desinteresada, desinformada, ¿no?, pues se han posicionado ante una cuestión tan sensible, ¿no?, como es el Holocausto, el genocidio de los judíos, y en este caso el papel que tuvo España o la participación o no de España, qué hizo España al respecto, ¿no?, la España de Franco. Para ello contamos con Santiago López Rodríguez, que es investigador del Centro Hugo Valentín en la Universidad de Uppsala y que es doctor por la Universidad de Extremadura e investigador visitante en la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París. La tesis doctoral que tuve el honor, no de ver la tesis doctoral, pero sí lo comentábamos antes de empezar el programa, nos conocimos en el año 2017 en Valladolid, si no me equivoco. La tesis doctoral de Santiago se titula El servicio exterior de España durante el Holocausto en la Francia ocupada en 1940-1944. Por lo tanto, estamos hablando de una persona más que autorizada para hablar de un tema al que ha dedicado mínimo 3-4 años de su vida de investigación muy profunda. Por lo tanto, yo creo que es una autoridad en el tema.
Antes de saludar a Santiago, sí que quiero evidentemente recordar pues, la obra que traemos aquí, la obra que se presenta, una obra colectiva, como comento, que se llama El Holocausto y la España de Franco, cuyos autores son Enrique Moradiellos. Yo creo que sobra, digamos, hacer una biografía de Enrique Moradiellos por una catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Extremadura y miembro de número de la Real Academia de la Historia. Por otro lado está Santiago López, que es el que tenemos hoy aquí, el que vamos a poder entrevistar y hablar con él. Y por último, César Rina, profesor de la Universidad de Extremadura, investigador en la Universidad de Lisboa. Una obra que se ha publicado recientemente en la editorial Turner, y como nos gusta siempre que traemos una obra, ¿no? Pues recordar la editorial y agradecer a las editoriales que sigan colaborando y financiando estas investigaciones, ayudando a que estas investigaciones vean la luz, y hoy no va a ser menos. Santiago, en primer lugar, muchísimas gracias por venir a Historias de Bolsillo y por acompañarnos en esta tarde para hablar un poco del Holocausto, ¿no? Bueno, primero, gracias a vosotros por la invitación. Buenas tardes. Y bueno, me disculpo simplemente porque mis compañeros, porque César y Enrique no pueden estar aquí, pero les hubiera encantado por cuestiones de trabajo, efectivamente. Gracias por toda la magnífica introducción. Yo creo que el tema de España y de Franco y del régimen de Franco durante el Holocausto es algo importante de trabajar, y para mí es un placer estar con vosotros hoy aquí. Muchísimas gracias a ti. Evidentemente, pues sobre todo agradecemos que hayáis tenido a bien compartir con nosotros este ratito y presentar el libro en el programa. Somos conscientes que es imposible que estuvierais aquí los tres, porque juntar agendas es extremadamente complejo, y estamos muy contentos de tenerte aquí, Santiago. Si te parece, antes de empezar, siempre solemos hacer una pregunta un tanto genérica, pero que a nuestros oyentes les puede servir, que es la cuestión de la bibliografía, de qué tipo de fuentes complementarias pueden acceder para conocer esta cuestión, ¿no? Ya pueden ser películas, series, bibliografías, novelas que tú pudieras recomendar a nuestros oyentes, quizás, pues, como digo, ¿no? Para que si quieren leerse el libro y complementar con algo pues, más visual o más narrativo, o simplemente que tú consideres alguna obra bibliográfica que a la hora de realizar tu investigación hayas dicho, oye, esta obra bibliográfica hay que ponerla en valor. Bueno, de obras bibliográficas, aunque en el apartado de libros yo creo que se nota incluso qué tipo de corrientes historiográficas utilizamos, considero fundamentales los trabajos que se llevan que empezó haciendo los trabajos críticos sobre la postura del régimen de Franco durante el Holocausto, de Haim Afni en los años 70 y 80, porque primero salió en inglés y luego se tradujo al español, y luego Antonio Marquina, José Antonio Lisbona, Ben Roder, fundamentalmente, y que yo creo que estos autores, desde los años, fijémonos, desde los años casi 70, ¿no?, llevan escribiendo y dando los primeros pasos a esta cuestión de los estudios del Holocausto en España, que es algo totalmente casi novedoso, y creo que son magníficos trabajos, porque son trabajos críticos y bien escritos. Y luego hay otro tipo de obras que yo siempre recomiendo, porque además incluyen bastantes historias personales, pero dentro de una muy buena contextualización del tema del Holocausto y sobre todo del tránsito de refugiados judíos, como puede ser fundamentalmente las obras de Josep Calvet, que es el mayor especialista en la cuestión del paso de los Pirineos y de refugiados judíos y no judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo, durante los últimos años, tanto con la tesis doctoral como por otras razones, está un poco desconectado de la parte más popular, de novela, algunas series y demás sí, pero fundamentalmente recomiendo este tipo de trabajos, que aunque son académicos, creo que son de fácil lectura y que permiten acercarnos muy bien a esta temática. Bueno, esa respuesta en realidad inicia un poco, abre la puerta al primero de los bloques que íbamos a tratar hoy, que tiene que ver con una doble línea. Por un lado, cómo habéis trabajado desde el punto de vista de las fuentes, y por otro lado, los objetivos, sobre todo historiográficos y científicos que perseguía esta publicación. Si quieres, empezamos un poco por el final, dado que tiene muy buena relación con lo que estabas comentando de la bibliografía. ¿Qué vacío historiográfico sobre la relación entre la España de Franco y el Holocausto viene a cubrir este libro?
Bueno, el trabajo yo creo que quería reforzar y completar lo que empieza a ser una creciente historiografía española especializada en temáticas que van desde ligadas a la xenofobia, al racismo e incluso al genocidio, ¿no? En la Europa del siglo XX, y que con relación a España y al régimen imperante, que en este caso, pues, lógicamente el régimen de Franco, quería contribuir en cierta forma, de la forma que modestamente haya podido hacerlo, porque las últimas obras, y estaba citando antes Ben Roder, su obra traducida al español es de 2005, y el último trabajo sobre el Holocausto, sobre particularmente España y el Holocausto, era de José Antonio Lisboa para el Ministerio de Asuntos Exteriores, también hace ya unos cuantos años, y creo que todavía, de hecho, quedan bastantes temas por hacer y ciertos vacíos de conocimiento, y nosotros simplemente deseábamos, mediante planteamientos transversales interdisciplinares, ¿verdad? Con un estudio nacional, regional e incluso regional, como puede ser el de Extremadura, contribuir con nuestro granito de arena, ¿no? a este estudio de la judeofobia, del antisemitismo, de la imagen del judío en España, en el propio dictador, y sobre todo cuál fue el papel de la diplomacia y cómo se informó a la población española del Holocausto, si es que se informó. Comentabas de algunas cuestiones relacionadas ya con las fuentes, ¿no? Al final, cuando comentas que hay libros que incluyen relatos de supervivientes y de protagonistas, al final estamos hablando de fuentes, tanto de la memoria de estas personas como de todo el proceso que vivieron. En realidad, cuando se hace una investigación como la vuestra, ¿qué tipo de fuentes son las que manejáis? ¿Tenéis que patear los archivos? ¿Tenéis que combinarlo con relatos orales de las personas que lo vivieron? Algo que cada vez, desgraciadamente y por cuestiones naturales, son más escasos, ¿no? Esos testimonios orales de los supervivientes. Pues sí, ¿no? Al patear nos hemos tenido que patear unos cuantos. Hay cierta diferencia porque en los trabajos de César y de Enrique es una temática más nacional y por lo tanto los archivos son pues, más regionales, nacionales, etc. Y yo, tanto por la propia investigación que hice para la tesis doctoral como porque trabajo eh, la diplomacia española durante el Holocausto, y por lo tanto se trata de varios países, he tenido que trabajar archivos muy diversos, internacionales, como desde Yad Vashem en Jerusalén, al United States Holocaust Memorial Museum en Washington, al Memorial de la Shoah en París, a los archivos diplomáticos, también en países extranjeros, como puede ser Francia, por ejemplo. Y yo creo que esa combinación de archivos, incluso de testimonios, que los testimonios a veces nos encontramos un poco como, digamos, las pistas a través de los propios archivos, ¿no? A partir de nombres, datos, y luego, si existe la suerte, que siempre es muy difícil atar estos cabos sueltos, e intentar conseguir algún relato de algún familiar, de algún hijo, de un superviviente, porque como muy bien comentabas, Daniel, pues ya tristemente quedan muy pocos supervivientes y generalmente hay que contactar pues fundamentalmente con hijos, con nietos, con sobrinos, para ver si nos queda algo de información al respecto. Y entonces, pues archivos, pues ya digo, de todo tipo, nacionales, internacionales, y desde Estados Unidos, pasando por Francia, llegando a Jerusalén. O sea que un poquito de todo. Sin duda, yo creo que hoy en día las investigaciones rigurosas como la vuestra, sin patear estos archivos, son casi imposibles. Además, como comentaba, ¿no? Está detrás de este trabajo, pues, entre otras cosas, tu tesis doctoral, ¿no? La aportación que tú realizas con 2 capítulos que son parte de tu investigación. Si te parece, a la hora de abordar el libro, cuando realizaba el guión, no sabía cómo hacerlo exactamente, y al final dije, mira, voy a hacerlo lo más sencillo posible, y es seguir un poco los capítulos del mismo, ¿no? Si te parece, vamos a empezar con el primer capítulo, que es el que se titula El odio más antiguo y versátil. ¿Dónde podemos encontrar las raíces del antijudaísmo? O sea, no hace falta tampoco... No queremos... somos conscientes de que las preguntas que yo voy a realizar, yo por lo menos soy consciente que las preguntas que yo voy a realizar probablemente requieren media hora para la respuesta de cada una de ellas. Entonces, unas pinceladas que nuestros oyentes, sobre todo los que no tienen mucha idea del tema, pero sí tienen interés, pues puedan comprender la situación.
Bueno, efectivamente es un tema extenso y complejo, pero para resumir, y ya digo que por lo tanto, cualquier simplificación siempre lleva a pequeños errores o imprecisiones, pero el origen histórico del pueblo judío hacia ese segundo milenio antes de Cristo, más o menos, eh, produjo una verdadera revolución cultural. Una revolución cultural que se puede comprender de forma muy sencilla por el hecho de que es el origen, y aquí bueno, podríamos hablar del culto a Akenatón y a otros orígenes de otras religiones casi monoteístas, pero es el origen de una religión monoteísta y monolátrica, que es la primera de la historia. Y por lo tanto, evidentemente, al ser la primera religión que hace esta revolución cultural frente al resto de religiones politeístas e incluso animistas que existían en esta época, entra en conflicto con esas otras religiones y con pueblos que tienen este tipo de religiones. Entonces, desde los inicios del pueblo judío, tanto por su proselitismo como por sus propias características especiales de culto, del Sabbat, la circuncisión, incluso cuestiones dietéticas, ¿verdad? No comer cerdo, va a entrar en conflictos casi objetivos, digo, visibles, ¿verdad? Con las religiones de la época, que puede ser, por ejemplo, desde la época helenística egipcia hasta el pueblo romano. Y ese antijudaísmo, ese perjuicio hacia los judíos, por eso hablamos de antijudaísmo, que no antisemitismo, que ya habría que hablar de las teorías raciales del siglo XIX, va a tener ese origen inicial y que luego, sobre todo, se va a consolidar fundamentalmente con un conflicto casi fratricida. Y digo casi fratricida porque es entre dos hermanos, no deja de ser el cristianismo y el judaísmo. Y a partir de ahí, de ese siglo I después de Cristo, pues se va creando este conflicto que vence el cristianismo cuando, fundamentalmente con el edicto de Milán, ¿verdad? Con Constantino en el 313 después de Cristo, y luego con Teodosio se convierte el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, y a partir de ahí el judío va a ser el otro, y va a ser, y esto lo comentaba como un investigador sueco aquí, haciendo un proyecto, va a ser el superotro. Va a ser el enemigo por excelencia de la otra religión, porque bueno, han sido con el que ha competido por la supremacía de quién es la religión ahora de Europa, quién es la religión del Imperio Romano, y que se mantiene durante la Edad Media como un elemento característico, visible y apartado. Y ese antijudaísmo, ya digo, avanza hasta el siglo XIX-XX, que ya se reviste, mientras a la vez que sigue existiendo, se reviste de cuestiones de esas pseudoteorías raciales y hasta entonces. Ya has un poco introducido, ¿no? la siguiente pregunta, pero sí que es importante tener en cuenta. ¿Qué papel tiene religiones como, por ejemplo, el cristianismo, que yo creo que es lo que comentabas, ¿no? Esa religión con la que compite o que compite con el judaísmo. ¿Qué papel tiene el cristianismo dentro de la evolución del antijudaísmo y posteriormente, cuando empiezan las teorías raciales, el antisemitismo? Bueno, es también una muy buena pregunta, pero también muy compleja, porque claro, estamos hablando de un periodo larguísimo, de siglos de historia. Pero verdaderamente la creación de esa imagen, en ese conflicto, la creación sobre todo de la idea de pueblo deicida, ¿verdad? Porque a diferencia de ese antijudaísmo con los romanos, que los podían considerar pues soberbios porque no adoraban al emperador ni a la tríada capitolina, pero frente a esa imagen de, bueno, pueden ser soberbios, pueden ser tercos porque no desean, no siguen las costumbres, no siguen nuestra religión, ahora se le añade ese elemento de pueblo deicida, ¿no? El que mata al Mesías. Y a partir de entonces se crea esa concepción de pueblo terco, que era el pueblo elegido, que sin embargo no ha sabido reconocer al Salvador, y se le van achacando toda una serie de elementos que perduran durante más de un milenio. Durante más de un milenio, bueno, y durante bastante más de un milenio. Digo que hasta nuestros días. Y por lo tanto esas concepciones realmente se escriben, digamos, o se consolidan durante el cristianismo. Y por lo tanto tiene influencia en ese antisemitismo del siglo XIX en cierta forma, porque toda esa serie de tópicos que se arrastran, ya digo, desde la antigüedad,
se van transformando, se van convirtiendo como un buen camaleón, se va adaptando a la sociedad de la época. Y si el judío era no solo el pueblo deicida, sino también el avaro, en la Edad Media el avaro, va a ser el avaro capitalista y financiero que controla los bancos en el siglo XIX, con la banca internacional y con la bolsa. Entonces se va adaptando, se va modulando como corre con los miedos y con las fobias, y que el antisemitismo retoma estos tópicos del antijudaísmo, pero ahora con el gran problema de achacarlo a la cuestión de la raza y la sangre, que es el verdadero problema. Porque frente al antijudaísmo, y aquí podríamos hablar de los estatutos de limpieza de sangre y más, pero no voy a entrar en ello, frente al antijudaísmo, el antisemitismo tiene el gran problema de que, bueno, la cuestión de sangre, uno puede ser judío o no, digo, de religión, pero si a alguien se le considera judío por una cuestión de raza, allá no hay conversión posible. Y por lo tanto, ese tipo de prejuicio no se lo puede quitar uno, por mucho que desee, por mucho que la persona no sea ni judío ni ateo, puede ser perfectamente cristiano, musulmán o de la religión que fuera, como era el caso. Pero ese antisemitismo toma esas ideas totalmente pseudocientíficas y que fijémonos hasta dónde llegan. Atención, porque empezamos hablando de un odio religioso, ¿no? Y al final el contexto antisemita por excelencia es la Alemania nazi, que tiene una sociedad no tan vinculada a la religión cristiana como otros contextos anteriores, pero precisamente es esa ideología de la raza y esa introducción de los factores genéticos lo que lo lleva a ese odio acérrimo, ya no es antijudío, sino antisemita, como estabas comentando. Sin embargo, la situación en España es diferente, y si pasamos al segundo capítulo del trabajo escrito por Enrique Moradiellos sobre Franco ante la cuestión judía, a uno cabe preguntarse la influencia que puede tener en un pensamiento tan enraizado con el cristianismo como el de la España franquista, esa cuestión del odio antijudío y las transformaciones hacia el antisemitismo de los siglos XIX y XX. Si nos situamos en esa postura de Franco ante la cuestión judía, habría que partir probablemente de los momentos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, anteriores a estas grandes persecuciones desarrolladas por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en unos años en los que estaba latente en Europa, y sobre todo en ese contexto germánico, el odio antisemita. ¿Se conoce cuál era la opinión de Franco y de ese grupo de sectores dentro de los grupos de poder de la España del momento antes de la guerra civil, ya que probablemente sea precisamente en la guerra civil en la que Franco tuvo mayor contacto con personajes influyentes de la Alemania nazi, aunque solamente fuera por las relaciones diplomáticas de ese apoyo militar? Bueno, pues sí, efectivamente el problema, claro, de analizar la postura en este caso de un dictador, no, pero de un personaje histórico, o sea, quien sea, durante toda una trayectoria vital, es que muchas veces la postura va a ser cambiante y va a evolucionar, efectivamente, e incluso por presiones externas, como puede ser. En el caso de Franco y de, digamos, la cúpula, yo creo que es muy importante, y así lo declaraba el propio Franco en una entrevista al periodista Manuel Aznar en 1938, decía que yo no me puedo explicar sin Marruecos. Y es que efectivamente, igual que pasó con muchos militares españoles, fruto de esas guerras en Marruecos, en el norte de África, donde hicieron sus campañas militares, donde básicamente se promocionaron hasta generales o hasta importantes cargos en el Estado Mayor. Lo importante de esto es que entraron en contacto, como había pasado en el siglo XIX, por cierto, con la Primera Guerra de Marruecos en el 59 y 60, entran en contacto con la población judía. Entonces,
aquí hay que tener en cuenta que España, la comunidad judía, no deja de ser algo anecdótico y sigue siéndolo. Digo en términos demográficos. En esta época estamos hablando de no llegaba a los 6.000 judíos antes de la guerra civil. Por lo tanto, para entrar en contacto con un judío, un español, era algo casi un milagro. Por lo que, sin embargo, cuando se encuentran estas campañas militares en el norte de África, en poblaciones como Tetuán, en Larache, en Sahuen, donde la población judía es significativa, es importante, y además apoyaron logísticamente, incluso por protección frente a la comunidad musulmana, a las tropas coloniales españolas, ¿no? A las tropas españolas, surge, por lo tanto, este contacto, y un contacto que en Franco se ve perfectamente incluso en sus propios escritos. Sahuen la Triste es un ejemplo magnífico en la revista de tropas coloniales, que escribe el propio Franco, y es un ejemplo magnífico casi de un romanticismo absoluto hacia los judíos sefardíes, fundamentalmente, frente al bárbaro musulmán, al bárbaro al moro. Y esta imagen filosefardí, y esto es muy importante, yo creo que se compagina en Franco también, y esto yo lo comento en el libro y también aún más detalladamente en la tesis, se conjugan perfectamente dos ideas, y es ser filosefardí y a la vez también se puede ser antisemita. Y esto es curioso, y vamos a ver declaraciones en uno y otro tipo, porque son perfectamente complementarias. Considerar que el sefardí es el mejor de los judíos, es más puro porque se ha mezclado con nosotros, y no deja de ser una concepción racial, porque como se ha mezclado con nosotros, es más puro, es más noble que los otros judíos, que los judíos askenazíes, que son los del centro y este de Europa. Y esto se encuentra también en los propios escritos, bueno, y en la propia película de Franco con Raza, cuando dicen esto de la sinagoga del Tránsito de Toledo, supuestamente a su madre, dice: aquí los judíos se purificaron, ¿no? Se convirtieron, se ennoblecieron con la mezcla con nosotros. Y por lo tanto, yo creo que es una postura cambiante y que evoluciona, y pasa con otros generales, algunos mucho más antisemitas, no veo, por ejemplo, Keipo de Llano, ¿verdad? Pero que en general evoluciona y en una postura en la que perviven perfectamente motivos antijudíos del tipo cristiano, antisemitismo traído de esa idea del contubernio judeo-masónico comunista, y también filosefardíes por los propios contactos que habían tenido y por una visión casi neoimperial de una España que desea reforzar sus lazos, desea volver a crear un imperio, y lo desea crear, pues, por ejemplo, no voy a decir a costa, pero con los sefardíes como heraldos de la cultura española, aunque se les otorga esa bandera, se les otorga ese puesto sin preguntarles a ellos. Supongo que es interesante ver la diversidad de posturas que hay dentro de este propio contexto, y por supuesto, comentabas antes, por influencias externas va cambiando también la postura. Precisamente te queríamos preguntar acerca de cuáles fueron los principales cambios que se advierten a lo largo de la trayectoria de Franco, ya desde el momento en el que se convierte en jefe de Estado. ¿Cuáles dirías que son los principales cambios en la opinión hacia la cuestión judía una vez terminada la guerra civil? Y ya tendremos tiempo de desarrollar un poco la evolución después de la Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente ahí se produce el mayor choque, ¿no? Ya veremos más adelante qué es lo que sucede ahí. Bueno, una pregunta compleja, porque no, como jefe de Estado, ya digo, él partía de unos orígenes casi filosefardíes, ¿verdad? Que luego, sin embargo, se van a ir retocando un poco, también porque Franco era un gran lector de ideas un poco conspiranoides, sobre todo contra los masones, antimasones, y por lo tanto, como era fácil, y se solía vincular, bueno, se vincula desde el siglo XIX y desde el final del XVIII, las revoluciones liberales son una creación de los judíos y de los judíos y de los masones, que se les une, y hay libros de Ferrer Benimeli que explican perfectamente esa creación del mito del contubernio judeo-masónico, que luego se le añade el tercer elemento, ¿no? El as, el comunista. Franco era un ávido lector
de este tipo de literatura. De hecho, él estaba suscrito a una revista internacional en contra de la masonería y que, bueno, comentaba este tipo de cuestiones. Y además hay una serie de elementos que refuerzan un poco el estereotipo negativo del judío para Franco, pero para Franco y también para las propias tropas españolas, para los diplomáticos españoles, es decir, para el bando nacional, que fue fundamentalmente, por ejemplo, la presencia de judíos, de un importante número de judíos en las brigadas internacionales, luchando contra el bando, ¿no?, sublevado, o luego también incluso, como puede ser, que las comunidades judías en el extranjero, españolas, pero en el extranjero, generalmente apoyaron a la República, por razones evidentes, bueno, por ejemplo, la libertad de culto. ¿Qué ocurre entonces? Que se crean una serie de perjuicios casi que la idea del prejuicio que ya tenía hacia los judíos, hacia los masones, en este caso hacia los judíos, parece que se constata, ¿no? O sea, se observa, se contrasta con la realidad y empieza a crear una serie también de elementos conflictivos y problemáticos para el propio Franco, que dentro de su postura como jefe del Estado llega a alabar esa limpieza que hicieron los reyes católicos con la expulsión de los judíos, a cierto punto, en sus propios discursos. Pues diciendo, bueno, nosotros nos libramos de ese problema como ahora lo están haciendo otros países europeos. O sea, una forma de alabanza. Y a la vez, ya digo, mientras esto se producía, no quitaba que por ejemplo, durante la Guerra Civil, el propio Franco, hay un sector de la comunidad judía, sobre todo de Marruecos, que apoya al golpe de Estado y que incluso financia parte del golpe de Estado, digo, la banca pariente, por ejemplo. Entonces, perfectamente compaginable, como ya digo, mantener esa idea antijudía, incluso con rasgos de antisemitismo, con ser apoyado por parte de ellos, porque ya digo, bueno, ahí está también la realpolitik, ¿no? O sea, hasta qué punto me interesa algo, hasta qué punto puedo decir esto o no decir esto. Así que digo que la postura de Franco evoluciona mucho, incluso respecto al pueblo judío, pero nunca dejó de ser, y esto es importante recalcarlo o remarcarlo, el judío nunca llegó a la categoría del comunista o del masón. Y de hecho esto se observa incluso en las propias ordenanzas y en las propias leyes, y aquí se pueden poner como ejemplo las leyes de a quienes se debían dar visados en 1989. Y el masón y el comunista siempre es visto peor que el judío. Porque al judío era, bueno, si se ha adherido a la causa nacional o no ha sido contrario a la República, contrario al alzamiento o a nuestro bando, puede pasar, digamos. Pero el rojo y el masón, esos no. O sea, son los elementos claves de la anti-España. El judío también, pero algo menos. Interesante esta última aclaración, ¿no? De, digamos, esas escalas entre las diferentes, pues, digamos, procedencias, ¿no?, de las personas como a la hora de ser catalogados por el régimen. Y también me ha parecido muy interesante lo que has comentado, ¿no?, de esa pequeña evolución y la diferenciación entre los sefardíes y otro tipo de judíos y esta cuestión. A mí me parece interesante porque, bueno, de cara a mi tesis doctoral, yo que trabajo en las relaciones entre España y Estados Unidos y cómo el franquismo pues intenta cambiar su opinión allí en Estados Unidos, cómo se apoyan, ¿no?, en la comunidad judía internacional y cómo se apoya en estos sefardíes que están en Estados Unidos y que seguramente pues, muchos pasaron por España en este periodo del Holocausto o simplemente estaban allí, ¿no? No la relación del régimen con el Estado de Israel, por ejemplo, es una cosa y la relación del régimen con los judíos estadounidenses es otra, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esa cuestión que, bueno, no tiene relación directa con la entrevista, pero sí que creo que es interesante señalar. Pasamos al capítulo 3, que se llama La diplomacia española durante el Holocausto, este capítulo que escribiste tú y que ya tiene relación con tu tesis de investigación, con tu tesis doctoral, perdón. Y claro, cuando hablamos de la cuestión del Holocausto, pues vamos a ser honestos, muchos de nuestros oyentes están esperando que empecemos a hablar de los grandes salvadores, de los grandes diplomáticos españoles que salvaron judíos o de cómo España no hizo nada en favor de los judíos que estaban en los campos de concentración. Yo creo que antes de abordar esta cuestión,
La primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuánta libertad, si es que la tenían los diplomáticos españoles para actuar en el exterior? Es decir, estos diplomáticos que están en el exterior durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, durante toda la cuestión judía, ¿qué capacidad de independencia o de maniobrabilidad por su cuenta tenían, si es que la tenían? Bueno, nuevamente hay ciertos cambios a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, pero por resumir, no existía, al menos por cauces oficiales, esto es lo importante, una gran libertad de actuación. Especialmente hacia mediados del conflicto. Y digo a mediados del conflicto no existía esto porque desde septiembre del 39, que empieza la Segunda Guerra Mundial, hasta mayo de 1940, por ejemplo, los diplomáticos podían conceder visados de tránsito por España sin solicitar autorización previa. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, existía un margen de actuación mucho mayor. Claro que estamos hablando de septiembre del 39 a mayo del 40. Todavía la solución final no está en marcha, ¿verdad? Mayo del 40 ni siquiera Francia está ocupada. Por lo que no es lo mismo que cuando ya está la Operación Barbarroja, cuando ya se está ocupando el este de Europa y cuando ya la comunidad judía internacional está empezando a ser detenida en países colaboracionistas o por la propia Alemania nazi. Por lo tanto, hasta mayo del 40 existe cierta libertad de actuación, pero poco a poco el régimen de Franco va intentando poner medidas cada vez más restrictivas a sus diplomáticos, a sus funcionarios en el extranjero, porque en parte teme una avalancha de refugiados y también porque los considera aliens, los considera un otro que con ideas generalmente comunistas o liberales o democráticas que lógicamente no vienen bien a una España autocrática y dictatorial, como tampoco lo era para la Salazar de Franco, igualmente. Entonces, este tipo de tránsito de refugiados está mal visto, hay que mantener un control y un buen control, porque la frontera además hay que mantener una cierta seguridad para saber quiénes pasan. Y en ese sentido yo creo que el cuerpo diplomático español, el extranjero, se ve reducida su capacidad de actuación, porque tiene que pedir permisos al Ministerio de Exteriores y también a la Dirección General de Seguridad, que generalmente eran los que más férreamente controlaban que a ver, cuidado con que este pasara o este no. Ahora bien, eso es por las vías legales, pero siempre existían ciertos elementos o medidas que ellos podían utilizar, por ejemplo, en cuestiones de emergencia. Si se trataba de un caso excepcional, supuestamente, ¿no? Y no había tiempo para pedir, porque claro, esto eran procesos larguísimos para conceder un visado, conceder protección, porque había que escribir a eso al Ministerio, a la Dirección General de Seguridad, por telegrama generalmente, esto tardaba unas semanas, luego que si estaban autorizados o denegados, era un trámite verdaderamente largo. Pero, por lo tanto, si había una cuestión excepcional o de urgencia, se podían saltar ciertas medidas. Ahora bien, ¿lo utilizaron esto los diplomáticos españoles o no? Bueno, pues ahí está también nuestro análisis en el libro y que yo intento comentar, porque al fin y al cabo esta es la parte fundamental de mi investigación. Yo en la tesis doctoral trabajé la diplomacia española en toda Francia y esto eran decenas y decenas de diplomáticos y yo observé algo y esto creo que es lo importante y que tampoco, que parece también muy evidente y racional si uno lo piensa, y es la mayoría de diplomáticos españoles cómo actuaron ante la barbarie, ¿no? Ante el genocidio, ante, bueno, pues fueron un poco el silencio, fueron cómplices silenciosos. Y cuando digo cómplices silenciosos, no atacaron ni persiguieron, ni hay alguna vez alguna diatriba antisemita o alguna carta. Algunos protegieron o intentaron extender la protección, pero en líneas generales, como pasó en toda Europa, esa es la cuestión. Tampoco nos tenemos que... la mayoría permanecieron como testigos indiferentes o algo preocupados, pero testigos ante el genocidio. Y solo fueron unos pocos los que intentaron actuar con esos pequeños márgenes de actuación o incluso de formas que el gobierno no conocía o el Ministerio de Exteriores no conocía, la Dirección General de Seguridad, intentando ampliar esa protección. Que a veces, cuando estas cosas se comentan en España, parece que está siendo muy crítico. Digo, pero si es que esto cae casi de peso, si no hubiera habido 6 millones de judíos asesinados.
si hubiera habido una actuación tan protectora por parte de toda la población. Si esto es lo normal, la indiferencia ante estas crisis es el pan nuestro de cada día, como sigue siendo en la actualidad. Parece una reflexión bastante interesante porque al final, claro, cuando sale cifras, ¿no? de los judíos salvados por Franco, los miles de judíos salvados por Franco, parece como que estamos hablando de que gracias a él, pues evidentemente, bueno, gracias a él, que el régimen salvó, ¿no? a determinadas personas y bueno, yo creo que al final tú has comentado la clave. Hay un libro que se llama No solo Hitler, de Gelatelli, que habla de que el pueblo alemán era consciente de lo que estaba sucediendo en los campos de exterminio y campos de concentración. Evidentemente, si el pueblo alemán es consciente, es culpable, es un culpable silencioso, pero es un culpable, ¿no? Porque no se ha enfrentado a esa actuación, igual que los diplomáticos, la mayoría o una gran mayoría de los diplomáticos españoles no hicieron absolutamente nada, por los motivos que fuera, ya fuera simplemente porque no querían tener problemas con los alemanes o porque tampoco el régimen mostraba un gran interés por movilizarse al respecto. Y esta es la siguiente pregunta. Estos judíos sefardíes, y yo creo que hay que incidir en los sefardíes, no sé si todos fueron sefardíes, supongo que algunos no lo sería, pero estos judíos sefardíes o no sefardíes que España salvó, entre comillas, o que se salvaron gracias a la actuación de determinados diplomáticos españoles, ¿qué papel de conocimiento tenía el régimen de, de esta situación? Es decir, Franco sabía que estaban entrando a España sefardíes huyendo de estos campos de concentración o evitando entrar en estos campos de concentración, o fue una actuación hecha individualmente por determinados diplomáticos españoles que representaban a España en el exterior y que en cierto modo pasó sin pena ni gloria y que digamos que el régimen simplemente hizo una vista gorda. ¿Cuál es la actitud de Franco y del régimen al respecto? Buena pregunta y de nuevo muy compleja, porque es que aquí habría que categorizar incluso la diferencia entre aquellos judíos que eran españoles, aquellos judíos que eran protegidos españoles y aquellos judíos que no, que simplemente venían en tránsito de nacionalidades muy diferentes. Si nos centramos solo en la pregunta, que podría ser un poco más genérica, ¿toda esta decisión pasaron por manos de Franco? ¿Tuvieron el visto bueno de Franco? No, la respuesta es no. Y aunque es cierto que es un debate un poco eterno, por otro lado, porque hasta qué punto el dictador era solamente conocedor de las políticas llevadas a cabo por ejemplo, por sus ministros de Exteriores, o cuáles eran las normas que se tomaban con los judíos en general, o hasta qué punto delegaba, ¿no?, en sus inferiores altos burócratas para realizar esta política. Es muy difícil discernir, por un lado. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que sí hay comunicaciones y cartas y que Franco era conocedor de lo que ocurría. Y esto es tan evidente como que cualquier persona que vaya al Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares puede encontrar incluso cartas o incluso delegaciones sefardíes españolas. Y yo he estudiado el caso de Francia fundamentalmente, pero de delegaciones francesas escribiendo al propio Franco, magnífico español, de verdad, unas obras que parecen obras literarias, pidiendo protección y salvamento. ¿Por qué? Porque se les está realizando el proceso de arianización de bienes, es decir, se les está echando de sus negocios, se les está malvendiendo, ¿verdad? Y se les está persiguiendo, y comentan algunos cómo han sido detenidos por la Gestapo y cómo ellos desean pasar a España, cómo desean reintegrarse en España y con alusiones totalmente incluso románticas, pero bueno, intentando llevar un poco también a la emoción y a la empatía, ¿verdad? Como es normal. Entonces, este tipo de cómo se actúa al respecto con ellos y si Franco era conocedor o no. Franco era conocedor, pero, por ejemplo, con los judíos de otras procedencias, de otras nacionalidades, no hubo tanto problema. Siempre que pasaran en tránsito, digamos que España mantuvo dos líneas generales de actuación política y que se mantuvieron durante toda la Segunda Guerra Mundial. Estas sí se mantuvieron durante toda la Segunda Guerra Mundial. La primera es que los judíos no debían permanecer en España. Y está bien que pasen en tránsito siempre que vayan a Portugal o que vayan al norte de África o que vayan a Protectorado de Palestina o que vayan a América. Pero en España no pueden permanecer. Y la segunda de las directrices es que este tránsito debe costar lo menos posible al gobierno. Y por lo tanto tienen que ser organizaciones internacionales de ayuda
las que costeen este proceso. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un proceso humanitario para nada. Es verdad que se permite el paso, lo cual, dentro de ser un país neutral y claramente germanófilo, bueno, pues hay que reconocerlo. Ahora bien, yo creo que el elemento más crítico y más problemático de todo esto es con ese otro grupo que sí tenía la capacidad, bueno, no la capacidad, tenía el derecho legal de volver a España, que eran los judíos españoles. Y ahí llega el problema, porque los judíos españoles no se les permite permanecer en España, pese a tener la nacionalidad española y la ciudadanía española. Y es aquí un tema un poco más complejo que, bueno, tal vez no hace más tiempo hablarlo, porque la campaña de repatriación de 1943 creo que es el mejor ejemplo de la política seguida por la dictadura durante el Holocausto. Pero yo creo que con estos elementos y estas pequeñas pinceladas, creo que he intentado responder esta pregunta, que es bastante compleja por otro lado. Sin duda, yo soy consciente de la dificultad, sobre todo porque he tenido acceso a, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco, al archivo, y ahí se ven pues las cartas y todo lo que comentas, ¿no? De que evidentemente, si estamos hablando del archivo privado de Franco, él es consciente de todo lo que está pasando y bueno, y es fundamental ese punto que has dicho, ¿no? El objetivo es que no se queden en España. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. También quizás, primero porque España no estaba capacitada económicamente, yo creo, para acoger a nadie, ni para alimentar a nadie más, ni podía alimentar a su propia población. Y segundo porque quizás también no querían hacerle ese, digamos, perdónenme la expresión, ese feo a los alemanes, ¿no? De, bueno, los estamos salvando y los dejamos aquí en España mientras, por otro lado, acogemos a los alemanes en la costa del Levante, ¿no? A los nazis que se vienen a refugiar en España. Evidentemente, una de las preguntas que te tengo que hacer sí o sí es si nos puedes hablar un poco de algunos de estos diplomáticos que sí que fueron activos en intentar la protección, ¿no? de los judíos. Como sé que tu caso particular de investigación es Francia, pues en Francia me consta que tienes un conocimiento mayor, pero si puedes comentarnos también alguno puntual de otros estados que no sean, pues como siempre, que todo el mundo tiene en mente, ¿no? En Hungría, si pudieran ser pues diferentes, ¿no? Que al final siempre se mitifica a una persona, pero primero no fue solo él y segundo lo que él hizo a lo mejor no es tan mitificable, ¿no? Claro, bueno, aquí yo el mayor especialista sin duda y con el que he tenido bueno, una cercanía tanto intelectual como al final, tras los años, tantos años de tesis y de investigación, ha sido con José Antonio Lisbona, que ha trabajado sobre todo ese papel de no solo de los justos entre las naciones, que son siempre los más conocidos y son muy pocos, sino aquellos que fueron un poco más allá del deber, como él mismo intituló su obra. En Hungría, evidentemente, tenemos a Ángel Sandvíz, que era el que... Y que yo mismo en el libro le dedico poco espacio por eso mismo, porque es el más trabajado. Y yo consideraba, digo, bueno, voy a intentar hacer... Primero, yo quiero hablar de la diplomacia en general. La diplomacia en general actuó de esta forma. Y lo he podido comprobar, y vuelvo a decir, es casi algo lógico. Entonces no quiero hablar solo de los justos, quiero hablar incluso de aquellos que modificaron su postura, que partían de orígenes antijudíos o antisemitas, incluso, y que modificaron su conducta cuando empezaron a ver lo que ocurría durante el Holocausto. Y aquí en el propio libro yo trabajo dos casos, algo menos conocidos, pero también conocidos por otra parte, como son Romero Radigales en Grecia o Julio Palencia Tobau en Bulgaria. Y creo que son ejemplos perfectos de esos diplomáticos que inicialmente, durante la guerra civil, casi consideran, bueno, y sin casi, escriben a sus superiores, hay que quitarles la nacionalidad a los judíos, a estos judíos que son prorepublicanos, que ninguno me ha mandado una carta de felicitación de Año Nuevo, porque ninguno se adhiere al régimen de Franco, son todos prorepublicanos, izquierdistas, bla, 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 bla. Y sin embargo, cuando, claro, empiezan las medidas antisemitas, cuando entran en contacto con la población de donde son diplomáticos, algunos de ellos empatizan. Dicen, esto no puede ocurrir. Y por razones de todo tipo, algunas incluso por cuestiones puramente de derecho legal. Bueno, es que son ciudadanos españoles. Serán judíos o no judíos, pero son ciudadanos españoles. Otros no, otros empatizan desde un punto de vista humano. Otros por creencias religiosas. Bueno, pues son muy cristianos y estos ataques a la personalidad, a una persona, sea de la creencia que sea, no pueden ser.
Evidentemente, en el caso de Francia, que yo lo que más trabajé, Bernardo Roland es un magnífico ejemplo en París. Y su sucesor, en menor medida, pero Alfonso Fiscovich también. Pero lo importante de este tipo de diplomáticos o de este grupo que actuó más allá del deber, verdaderamente, es que sirven de rompehielos. Y es que sirven de rompehielos en lo que era una muy estricta política del régimen. Y la resquebrajan y permiten ciertas vías diferentes de actuación. Y esto se observa perfectamente porque es raro encontrar una persona que actúa sola en los diplomáticos. Suele haber también una serie de agregados, de personas inferiores a él, ¿no? Si es un cónsul, pues por ejemplo, el canciller o una serie de personalidades que también están comprometidas con esa ayuda. Y por lo tanto suele ser una actuación casi un poco en red, de bueno, nosotros estamos comprometidos, y esto se observa perfectamente en los consulados. Yo cuando analizaba Francia, tan solo Bernardo Roland y Alfonso Fiscovich en París y evidentemente en Burdeos Eduardo Proper de Callejón, que es uno de los justos entre las naciones españoles, y Alejandro Pons, vicecónsul honorario de España en Niza, actuaron ayudando. Pero teníamos enfrente a diplomáticos en Bayona, Burdeos, Lyon, Hendaya, Marsella, Pau, Perpiñán, Sète, y todos estos no actuaron en favor. O sea, fijémonos, es un grupo pequeño dentro de lo que era la mayoría. Pero ciertamente, siendo muy complejo averiguar las razones por las que ayudaron, tenemos casos magníficos. En Alemania, los justos entre las naciones también, el matrimonio Santaella, José Ruiz Santaella, Camines Rader, que acogieron incluso a judíos trabajando en su casa sabiendo que eran judíos en el pleno corazón de la Alemania nazi. Y hay este tipo de casos y de salvamento, que ya digo, hay veces incluso de protección, llegando a acoger, pues por ejemplo, a Alejandro Pons en Niza, a una niña, una adolescente realmente, que sus padres habían sido detenidos por la Gestapo y él la acoge en su casa. Bueno, pues este tipo de actuaciones, ya digo, hay de todo, pero en líneas generales no dejan de ser cerros testigos de lo que es una excepcionalidad. Interesante esa comparación, porque claro, como comentaba antes Moisés, como has subrayado en tu respuesta, siempre se señala lo extraordinario y a veces se marca esa extraordinariedad como la norma en algunos casos, ¿no? Cuando se quiere vender esa imagen. Y en realidad, comentabas antes que, claro, al inicio de la guerra, cuando tal vez las relaciones de Franco con Hitler y la Alemania nazi eran más estrechas, en los momentos en los que Alemania va ganando la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, era mucho más importante tener buenas relaciones con ese país. Pero precisamente las mayores atrocidades del Holocausto se van descubriendo a finales de la guerra, ¿no? Cuando se produce esa solución final y especialmente cuando los avances de las tropas aliadas descubren los propios campos y lo que se había estado anunciando como una suerte de ruido se ve en persona, ¿no? Bueno, y sobre todo después de la guerra, cuando se convierte en un argumento para deslegitimar todo lo que habían hecho los alemanes. ¿Cómo funcionó en la España de Franco la comunicación del Holocausto? Es decir, ¿cómo actuaron en las diferentes cabeceras de prensa sobre la información que estaba llegando y qué diferentes aproximaciones se pueden señalar dentro del, por supuesto, marco reducido de la posibilidad de la opinión pública en la España franquista? Bueno, pues gracias, Daniel, por la pregunta. De nuevo entramos con una consideración previa, ¿no? Y lo has apuntado al final. Es que estamos claramente en un sistema dictatorial y hay censura de prensa. Y la censura actúa en dos formas. Actúa con la censura externa y actúa con la propia autocensura. Si sabes que no me van a publicar esto, buena gana de presentarlo, además con los problemas que me puede llegar a acarrear como periodista autorizado por el régimen, ¿verdad? Por lo tanto, la capacidad de información o los márgenes
a comentar las noticias tal y como llega, o tal como se percibían incluso, porque bueno, muchos periodistas, algunos periodistas españoles, incluso corresponsales, estaban trabajando en el extranjero. Y trabajaban en el extranjero, evidentemente, con medios de comunicación internacionales y tenían acceso a noticias más reales de las que se daban en España, que siempre eran cortadas, que siempre eran matizadas. Efectivamente, los medios de comunicación más escépticos fueron generalmente los medios de empresa, por razones también un poco lógicas, dentro de que los propios medios de empresa muchas veces tenían directores puestos a dedo por el propio régimen. Pero, por ejemplo, aquí tengo en mente, me viene a mente, evidentemente, ABC, porque aquellos incluso medios que eran monárquicos o que eran más católicos, moderados y católicos, digo, no extremistas, como ABC, eran, no voy a decir aliadófilos, ¿verdad? Pero sí mantenían cierta actitud más crítica con el nazismo, incluso por su propio punto de vista de que, bueno, el nazismo no deja de ser algo anticristiano, es pagano, ¿verdad? Entonces, estos medios, del corsé, dentro del corsé, que es la censura del régimen de Franco, intentan mantener una postura un poquito más crítica y se ve. Y se contrasta, además, con otros medios, en comparación con otros medios de la época. Pasa también con un diario como católico como el diario Ya, que yo lo analizaba para el propio capítulo y que se ve perfectamente cómo critica muchísimo los excesos, por ejemplo, incluso japoneses, los excesos nipones en la población española en Manila, que es un episodio también muy curioso, o también de los excesos nazis, cuando se empiezan a descubrir esta cuestión de los campos de concentración, porque claro, los considera bárbaros, y una barbaridad, ¿no? Una barbarie creada en parte porque se han alejado de Dios, porque no son pueblos cristianos. Entonces, bueno, cada medio, dentro de los márgenes, dentro de los límites que existen en la prensa, intentan interpretarlo de una forma u otra. Luego, sin embargo, dentro de que la política del franquismo siempre evolucionó y estuvo sujeta a intereses económicos, propagandísticos y políticos, siempre se mantuvo cierta esperanza o claramente un sesgo pro Alemania nazi, hasta el final de la guerra. Y cuando digo hasta el final de la guerra, yo pongo el ejemplo en el propio libro, ese artículo del diario Informaciones de Madrid a la muerte de Hitler, diciendo, bueno, considerándole casi un prohombre de Europa, cristiano, además, bueno, una serie de ridiculeces, que cualquier persona que la lea, que esto haya pasado, la censura del régimen, deja claras ideas de que incluso en 1945, en mayo del 45, con un Hitler ya que se ha suicidado en el búnker, totalmente derrotada Alemania, todavía se permiten este tipo de elogios, de alabanzas hacia la figura de un dictador cuando ya se han empezado a liberar campos de concentración. Cuidado. Por las tropas aliadas, porque las de las tropas soviéticas, de esas no podemos hablar, porque tampoco queremos ensalzar a los soviéticos que están liberando estos campos y se están empezando a ver los horrores de la guerra. Pero los aliados incluso también se nota que existe una censura, y esto es muy interesante incluso en las imágenes, porque la agencia F, que era la que controlaba sobre todo las informaciones llegadas del exterior, así como también había una serie de acuerdos con Cifra y con otras compañías internacionales de noticias, ellos mandaban algunas veces, porque se publicaban en otros países, recuerdo perfectamente una imagen de la liberación del campo de concentración, creo que de Bergen-Belsen, y en el pie de foto de la agencia de información mencionaba a judíos, y era una imagen bastante casi dantesca, porque eran, pues bueno, pues lógicamente cuerpos esqueléticos sacados en camillas por las tropas aliadas como de una fosa, que no habían sido terminados de quemar y los estaban sacando de allí. Y esta imagen en la agencia de información lo pasa con un pie de foto que es judíos, tal, porque eran judíos este grupo. Y sin embargo, cuando llega a España es prisioneros, en general, y se quita la mención a judíos. O sea, este tipo de censura, claro, coarta y limita mucho a los medios de comunicación, pero sí hay ciertos márgenes. Y hay algunos corresponsales que incluso llegan a publicar alguna noticia de los campos que son bastante críticos. Carlos Sentís, en La Vanguardia, creo recordar,
Aparece en el libro, de todas formas. Es un buen ejemplo de esto. Pero dentro, ya digo, siempre de un corsé muy, muy estricto. Y no olvidemos que incluso el propio Franco, que era el periodista número 1 de España por carné, ¿no? Cuando la ley de prensa del 38, incluso él fue víctima de esa censura que él creó, ¿no? La radio nos aprisiona, nos tiene acorralados con el tiempo, así que tenemos que ir terminando y por eso vamos a hacerte la última pregunta del capítulo 5. Que bueno, hemos cogido el 4 y el 5, la verdad que hemos llegado muy apurados, pero sí que queríamos, sobre todo con los primeros capítulos, dedicarle más extensión de tiempo, porque al final creo que lo que nos interesa es que nuestros oyentes se queden un poco con la idea del libro y que, bueno, que acudan a él y que lo compren, ¿no? Y que aprendan un poco, como nosotros estamos aprendiendo con esta entrevista, que es un poco darnos las pinceladas del mismo. En el último capítulo os centráis en Extremadura. César Rino se centra en Extremadura. Y yo creo que la pregunta así que pudiera ser un poco más interesante, ¿no? Para cerrar un poco la entrevista es ¿cuál es el papel que tuvieron los intelectuales, en este caso extremeños, en el desarrollo de la judeofobia? Es decir, los intelectuales sirvieron para construir un relato judeofóbico o, o en cambio se mantuvieron un poco al margen de este sentimiento. Intentaré ser breve porque, claro, aquí entramos con un elemento que, aunque en España no existió, por ejemplo, antisemitismo, no, o existió, pero no existió de una forma muy divulgada dentro de los intelectuales tampoco, sí existen muchos elementos entre el antijudaísmo y el antisemitismo. Hay veces que es difícil establecer la barrera y la separación entre intelectuales de todo tipo, ya no solo extremeños. Pues estaba pensando en figuras como de los años 30, pero incluso antes, en el siglo XIX, porque tenemos a Ramiro de Maeztu, tenemos a Jiménez Caballero, tenemos a José María Pemam, a Enrique Herrera Oria, que evidentemente estaban mucho más cercanos a ese antisemitismo, o incluso, y pensándolo en el título de Pío Baroja, judíos, comunistas y demás ralea, creo que recordar, ¿verdad? El propio título menciona ya, tenemos unas ciertas ideas de ese antijudaísmo o antisemitismo que se encuentran obras también de grandes autores españoles del siglo XIX. Y estaba pensando, bueno, yo trabajé bastante Alarcón, pero Antonio Alarcón, pero tenemos a Bécquer, a Emilia Pardo Bazán, que tiene algunas obras. Emilia Pardo Bazán tenía en una novela que se llamaba, estoy intentando recordar, Una cristiana, en la que se comentan hay elementos claramente antijudíos. O sea que los escritores y literatos españoles del siglo XIX, incluso importantes, vamos a apreciar ese antijudaísmo. Ahora bien, en la España finisecular del XIX y en el XX, en España no estaba presente la cuestión judía, por lo que el país, pero tampoco el país era una rara avis que se mostrase un poco aislado a las corrientes de antisemitismo de Europa, sobre todo provenientes de Francia, por lo que los intelectuales mezclan un poco ese antijudaísmo que han mamado, digamos, y lo voy a decir así, desde incluso sus orígenes cristianos hasta ese antisemitismo que llega de fuera y un poco se mezcla en España pues en obras de todo tipo, ya digo, desde extremeñas a nacionales e literatos e intelectuales de toda ideología además, de izquierda y de derecha, pero que sobre todo tiene una gran repercusión en los sectores más integristas. Los sectores integristas, los católicos, carlistas, que veían a los judíos un poco como diría, junto con los masones, como esos causantes del derrumbe de la Iglesia en países con las revoluciones liberales, y que ven cómo este problema también puede llegar a España. Entonces creo que estos son los sectores en los que se observa más y se ve perfectamente, incluso en la traducción de obras antisemitas, francesas, etcétera. Por ejemplo, sacerdote Pijoan traduce obras antisemitas y es un sacerdote, y creo que deja claro ejemplo de a quienes le estaban llegando esta tipo de literatura antisemita y quienes compraban estas ideas.
Bueno, Santiago, pues muchas gracias. Lo siento por estas preguntas tan atropelladas y sobre todo tan complejas para terminar la entrevista. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en Historias de Bolsillo, por venir a presentar vuestro libro, el libro escrito por Enrique Moradiellos, por ti, por Santiago López y por César Rina, y que espero que vaya genial la difusión de esta obra que, como comentaba al principio, creo que es necesaria y más a la luz de las críticas o opiniones que se están vertiendo, ¿no? en distintos medios de comunicación. Yo creo que lo que demuestran estas opiniones es que no que hace falta que hacía falta esta obra para remover determinados cimientos, y también demuestra, por otro lado, que muchos de los que están opinando no se han leído la obra, ¿no? Que quizás ese es el mayor crimen que se puede cometer a la hora de opinar, que es opinar sin tener el conocimiento de lo que estás opinando, ¿no? Santiago, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias tanto a Enrique como a César por aceptar esta entrevista y sobre todo por escribir esta obra, y espero verte muy pronto. Muchísimas gracias, Moisés y Daniel, por la entrevista, porque para mí, y lo extiendo a mis compañeros, es un placer que contéis con nosotros. Bueno, y a nuestros oyentes simplemente pues recordarles los medios de comunicación habituales en los que podéis dirigiros a nosotros, el correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es, y también recordaros que tenemos un Twitter @asdebolsillo, as con H de historia, en el cual pues cada semana solemos poner pues los programas que vamos sacando, e intentamos interactuar con vosotros. Y para esta función, como honestamente el que se encargaba hasta este momento era yo, y soy bastante desastre porque no me gustan las redes sociales, contamos desde las próximas semanas con Sofía Rodríguez, que va a colaborar con nosotros para la cuestión de las redes sociales, y por lo tanto esperemos que gracias a ella tengamos una mayor actividad en redes, ¿no? Ya comento que, ya os confieso, no me gusta el Twitter porque no me gustan las redes sociales y el Twitter me parece bastante nociva. Así que bueno, la verdad que es un medio que puede ser muy interesante si se usa bien, y yo creo que en este país y en esta sociedad global no se hace. Por lo tanto, pues mi participación en esas redes son bastante limitadas. Pero bueno, a nuestros oyentes simplemente agradecerles que nos escuchen, que sabemos que seguís ahí al otro lado, que constantemente pues nos escribís de vez en cuando algunos mensajes de ánimo y también de crítica, que siempre se valoran positivamente, y seguiremos otras semanas más trayendo Historias de Bolsillo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.